¿Cómo se relacionan la estética, la sexualidad y la feminidad con la medicina? Para MD Supplier, nuestros amigos ginecólogos, obstetras, enfermeras ginecológicas y sus pacientes son de suma importancia. Y hoy en el tema de la semana, el doctor José Contreras Ruiz tiene otro invitado de lujo que nos ayudará a desarrollar este tema con tal profesionalismo. Adelante, doctor Contreras. Hola de nuevo, Karina, y gracias a nuestro público que nos sigue en Facebook, Microsoft Teams y el canal de YouTube de MD Supplier por estar aquí con nosotros. Me acompaña un muy querido amigo, que por cierto he de decirles que fue quien trajo a mis dos hijas al mundo, el doctor Josué Cristian Hernández Bañales. El doctor Hernández Bañales es ginecólogo egresado del Hospital ABC. Es uroginecólogo por el Instituto Nacional de Perinatología. Tiene una maestría en cirugía estética endopélvica de la Universidad de Lille, en Francia, y actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica, la Sociedad Americana de Incontinencia, la Sociedad Europea de Urología y es jefe de servicio de ginecología de Star Médica. Además, por si fuera poco, es profesor de ginecología de las universidades del Valle de México, de La Salle y del Westfield. Josué, bienvenido y cuéntanos justamente eso que te preguntaba Karina al inicio. ¿Cómo están ligadas la estética, la sexualidad, la feminidad y la medicina científica del siglo XXI? Hola a todos, buenas tardes, gracias por invitarme. Les voy a compartir mi pantalla un poquito para que podamos platicar. Estoy muy agradecido en que me hayan invitado. La realidad es que es un tema muy bonito, muy padre y sin embargo con muchísimos tabús. En mi práctica médica diaria como obstetra, como ginecólogo y como uroginecólogo, les sorprendería ver cuántas veces las pacientes me preguntan acerca de su sexualidad. Ahorita con todo lo que está relacionado en las redes sociales que pueden investigar, inventar, comentar, a veces hasta fantasear, nos va abriendo mucho el cómo hacer, el qué decir y qué explicarle a nuestros pacientes. Entonces, vamos a tener un tema muy padre. Si ustedes quieren interrumpir, quieren levantar la mano, quieren hacer algún tipo de pregunta, me encantaría que fuera esto de ambos lados. ¿Qué es la estética? ¿Qué es la Perdón, sexualidad? Josué, antes de que me contestes, prende tu cámara porque solo vemos tus iniciales. Ok, no te preocupes, dame un minutito. Ok, vamos a ver. Que me hice dejar de compartir. Bueno, a ver. Ah, ya vi, tienes toda la razón, que dice que no puedes Sí. tener cámara cuando compartes. Ok, adelante entonces, perdóname. No te preocupes. Entonces seguimos, ¿no? Bueno, son temas muy variados. La estética tiene que ver de cada persona, de cada entidad, de cada género, de cada edad, de cada manera de pensar. La sexualidad es por género también y la feminidad es algo que te pone en la sociedad. ¿Qué es la sexualidad? Es un conjunto de características físicas, psicológicas y propias de cada género. ¿Qué son las características físicas? Híjole, podemos hablar acerca de no únicamente que algo que se vea bonito, por ejemplo, cuando tienes el acto sexual, ¿no? Que tengas una vagina bonita, que tengas una vulva bonita, que tengas unas glándulas mamarias, unos senos bonitos, ¿no? De un cierto tamaño, características, no. Tiene que ver cómo se siente el paciente, cómo se refleja ante un espejo o ante su manera del psique y lo que quiera reflejar. Esto lo digo porque va a afectar la forma con la función y la función con la sensación. No podemos separarlo. ¿Qué entendemos por feminidad? Por ejemplo, ustedes me preguntarán el día de hoy, ¿qué tiene que ver con lo nuevo, con la estética, con el que tú seas femenina? Vamos a hablar
que en Estados Unidos y en la Unión Europea, para valorar el estilo de vida de una paciente, su calidad de vida, tiene que ver su feminidad. Y aquí en México la feminidad la definimos como lo estoy poniendo en pantalla, que tiene que ver mucho el cómo se relaciona su papel de cada persona. Aquí vamos a hablar de las mujeres con la sociedad. Y no estoy hablando de aquella mujer que es la encargada de llevar a los hijos a la escuela o es la encargada de atender al marido o al esposo, ¿no? Estoy hablando de su persona con su desarrollo profesional, su desarrollo económico, su desarrollo sexual. Las pacientes que llegan a una edad, por ejemplo, cerca de los 50, que están hablando y empiezan a iniciar con las cuestiones del climaterio, empiezan a disminuir su acto sexual, ¿no? Y su vida sexual tiene que ver con el deseo, con el despertar. Lo único que si la paciente lubrica o si no lubrica, si la paciente tiene dispareunia, que hablamos de dolor o no tiene dolor, ¿sí? Si la paciente llega a tener satisfacción sexual o no. Pero dentro de la feminidad tenemos que hablar de la vida sexual, tenemos que hablar de cómo se desenvuelve, por ejemplo, si la paciente tiene problemas de incontinencia urinaria o incontinencia anal, que tiene que ver con su cuestión sexual porque son sus genitales. Si la paciente se siente cómoda, por ejemplo, si ir a ver a los nietos o a los hijos, a la escuela, al trabajo, o irse a una cena romántica. Entonces, ¿están ligadas o no están ligadas? Totalmente están ligadas. Esto es muy importante porque desgraciadamente en México, pues todos nos sentimos médicos y especialistas en todos los aspectos y creemos que muchas cosas son con el cambio de la edad, por ejemplo, ¿no? Las arrugas, decimos es que es normal, es por la edad, ¿no? Podemos acelerar el proceso de envejecimiento desde la cabeza a los pies, así también pasa en los genitales. ¿Cómo podemos decir si tenemos una vagina o unos genitales sanos o unos genitales jóvenes o estéticamente aceptables, ¿no? La verdad es que no se ha desarrollado una tabla en la cual podamos sumar puntos y clasificar y decir si estéticamente es aceptado, ¿no? O estéticamente ya entras en el rubro por arriba de los 40, 50, 60 o menos de los 30. No, no existe. Hablamos únicamente de cómo se encuentra una vagina sana y de cierta manera indirecta, vemos su pH, su lubricación, el Papanicolau, el estado de cantidad de estrógenos que produce a nivel local, etcétera. Entonces, yo creo que debemos de poner mucho ímpetu que esto realmente es por cuestión personal. El de decir, sabes que yo ya no me siento cómoda, empiezo a tener resequedad, o sabes que mi pareja dice que él sí siente lubricación, pero yo no lo estoy disfrutando, o debemos de tener la madurez de saber qué cambios sexuales vamos a tener. Por ejemplo, hoy puedo tener un orgasmo que sea muy pequeño en intensidad, mañana que sea muy grande en intensidad, y que se empiece a asociar, por ejemplo, con pérdida de orina, ¿no? Hay que entender nuestro cuerpo realmente sin tapujos, sin miedos, sin meterles tabús y platicarlo si te sientes en confianza con tu médico. Entonces, esta es una manera en la que lo vamos a poder medir y saber si con lo que tú estás haciendo, con los cambios en el tratamiento, los cambios en tu estilo de vida, te está dando el beneficio de ser feliz. ¿Y cómo se puede tratar? Vamos a hablar mucho de eso, vamos a hablar de los láseres, vamos a hablar, por ejemplo, si quieren, podemos hablar de toxina botulínica a nivel local, el uso de rellenos, el uso de TENS, energía superficial, el uso de cirugía, ¿no? Podemos hacer la linfoplastía, podemos hacer un rejuvenecimiento vaginal. Pero para empezar y hablar y entender cuál es el mejor tratamiento, tenemos que hablar 2 minutos nada más de este cuadro, que es de la fisiología de los estrógenos locales. Esto para mí es lo más importante para poder establecer, un diagnóstico si tu vagina funcionalmente, ¿sí?, es adecuada para tener una vida sexual plena o no, físicamente, no estoy hablando psicológicamente. Si tu vagina es capaz de tener los cambios adecuados por el trauma que tienes en la penetración, ¿no? Por ejemplo, o qué es lo que hay que hacer para darle el tratamiento adecuado a esta vagina. Hablo vagina porque es como que lo que más le llama la atención a las pacientes, pero hay que recordar que nuestros genitales incluyen las glándulas mamarias, incluye el periné, incluye la vulva, incluye el monte de Venus, incluye las nalgas, ¿sí?, la zona perianal. Entonces,
Estas hormonas, que son los estrógenos, que todas las mujeres tienen, gracias a Dios, que es una hormona hermosa, es lo que las va a mantener jóvenes. ¿Qué es lo que hace? Nosotros sabemos que como médicos o los que nos dedicamos un poquito a la medicina, sabemos que en el extracto o en el epitelio vaginal va a estimular la producción de glicógeno, ¿no? Y los lactobacilos que viven, que son microbiota propia de la vagina y del cuello cervical, van a producir acidosis por medio del ácido láctico. Eso es la primera base de nuestro tratamiento, que aunque usemos láser, que usemos cirugía, debemos de tener un pH producido por el ácido láctico adecuado. Muchas veces las pacientes llegan a tener dispareunia, llegan a tener uretritis o llegan a tener cistitis proinflamatoria sin que tengan una infección activa, ¿sí? Y es por los cambios en el pH vaginal. Ahorita pues, no vamos a decir muchas marcas, pero cada vez veo más pacientes porque está el uso indiscriminado de antibióticos o antifúngicos a nivel local, o la gente piensa que son duchas vaginales con jabones íntimos, y no son jabones íntimos, sino son antisépticos, ¿no? Como los de las niñas bien. Entonces, hacen que todo esto haga más crónico con una paciente, por ejemplo, que tenga comezón, que tenga flujo. Oye, José, ¿qué tiene que ver eso con la sexualidad? Demasiado. Si una paciente no se siente cómoda, no se siente limpia, o ella no quiere tener vida sexual, o una pareja no quiere tener un acercamiento sexual, y la paciente se va a sentir mucho menos femenina. Pues tampoco tiene que ver nada más el sexo con la feminidad, para nada, pero es una manera de poderlo medir. Más adelante voy a explicar el por qué. Entonces, teniendo una regulación vaginal a este nivel por el pH, que es lo normal, es de 3.5 a 4.5, vamos a tener una, menor probabilidad de infecciones; segunda, menor probabilidad de inflamación; tercera, vamos a tener una mejor lubricación o una mejor capacidad de tener vida sexual, simplemente por hablar del pH. Después, las pacientes van a encontrar, así como encuentran arrugas a nivel del epicanto, a nivel periumbilical, pero a nivel de los labios que se encuentran en el rostro, en las mejillas, en el cuello, en las manos, ¿no? En el dorso, etcétera. Lo mismo pasa en la vagina. Las pacientes, aunque no lo crean, lo primero que notan es: José, veo un cambio de coloración en la pigmentación de mis labios, un cambio en el grosor del monte de Venus, veo un cambio en la coloración del pelo de mi vello púbico, veo un cambio en la coloración de mi periné. Entonces, nosotros vamos a encontrar esos cambios como los que tienes en cualquier parte del cuerpo. Entonces, nosotros, al tener una menor cantidad, por ejemplo, de estrógenos locales, que no nada más nos da por la edad, lo que es el embarazo, lo que es la lactancia, lo que son enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, que utilizas inmunomoduladores que disminuyen la captura de estrógenos, o los pacientes que tienen algún tipo de cáncer hormonodependientes, que utilizan algún tipo de bloqueadores como los bloqueadores de la aromatasa, etcétera, vamos a ver incrementado la presencia de estos síntomas a temprana edad, aunque sean temporales. Entonces, así nosotros vamos a ver que vamos a encontrar un epitelio más delgado, con menos rugosidades, vamos a tener fragmentación del tejido elástico y alinización del colágena. Entonces, es tejido que es de mala calidad. Va a ser de mala calidad que la paciente lo sienta, lo vea, lo palpe, y para nosotros, como un tratamiento quirúrgico, no va a ser un tratamiento adecuado, sea con láser, sea con cirugía, o sea con tratamiento médico, debemos de mejorarlo. Entonces, este es un índice de salud vaginal que se propuso en el 92, no existe ninguno más nuevo, por eso está esta referencia, y lo único que hablan es un poquito de la elasticidad de la vagina, la producción de secreciones, el tipo de pH, la integridad del epitelio y la humedad. Si ustedes se fijan, pues son cosas subjetivas y algunas objetivas que realmente lo único que te hacen es saber si tienes un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, un proceso de atrofia, pero realmente no te dicen cómo estamos en el estado de salud mental, psicológico, cómo se siente la paciente en cuestiones sexuales o femeninas. Pero es la única manera como médico que tú lo puedes valorar de manera objetiva. Aquí podemos hablar un poquito de la afectación de las diversas actividades donde sí se va a ver afectado la sexualidad y la feminidad de la paciente. Primero es disfrutar del sexo. ¿Por qué hablamos de disfrutar el sexo?
no es únicamente que digamos, ay, fue muy placentero, sino a cierta edad, por cambios fisiológicos, puede volverse displacentero y tratar de evitar el tener un contacto con tu pareja. Esto va a hacer que tengas mayor rechazo hacia tu pareja, mayor rechazo hacia tu persona, sintiéndote, como lo plantean las pacientes, me siento más vieja, ya no quiero tener sexo, es más, no quiero ni ver a mi marido o a quien, con quien quiera tener vida sexual, porque en vez de disfrutarlo ahora me duele, ¿no? Entonces voy a cerrar ese tipo de deseos en mi vida. Entonces, no nada más es algo físico, sino es algo psicológico y algo sentimental. Disminuimos la espontaneidad porque vamos a tener cargando el kit, ¿no? El kit de voy a tener vida sexual, ¿no? Que sea a lo mejor un lubricante, a lo mejor algún tipo de crema o algún tipo de medicamento para quitar el dolor o tomar un antibiótico para prevenir una infección. La capacidad de relación del sueño, ¿a qué me refiero? Las pacientes, dentro de su función sexual, de su función vaginal, ustedes saben que la vagina, su techo sería la uretra y la vejiga, y el piso sería lo que es el recto y el ano. Entonces, lo que le pasa a la vagina le pasa al vecino de arriba y le pasa al vecino de abajo. Entonces, las pacientes que tienen problemas vaginales no únicamente van a tener problemas sexuales, se van a tener problemas, por ejemplo, del sueño, porque una paciente va a tener frecuencia urinaria, urgencia urinaria, disuria. Entonces, la paciente ya no va a tener un sueño reparador, entonces la paciente va a amanecer cansada, va a amanecer de malas, va a tener problemas sexuales, va a tener problemas de feminidad, va a tener problemas para poderse relacionar con otras personas o consigo mismo. Su estado del humor va a cambiar, no va a tener deseos de hacer cosas nuevas en la vida, por ejemplo, un viaje, a menos que exista una gasolinera cada ciertos metros y que se los aprenda de memoria, no va a tener ganas de interactuar con personas porque siempre van a sentir que van a tener un mal olor o van a sentirse incómodos a nivel vaginal, no van a querer hacer ejercicio porque sienten que si hacen un ejercicio de alto impacto pueden tener una escapadita de alguna flatulencia, algunas gotas de orina o tener flujo vaginal. Entonces su actividad diaria empieza a depletarse, a disminuir, como les he dicho, la actividad sexual, y no nada más la actividad sexual, sino la capacidad de trabajar. Esto es muy importante en la actualidad, ya que la, la actividad económica y profesional de las mujeres cada vez es por más tiempo, a más temprana edad, y la terminan mucho tiempo después. Entonces, antes buscábamos que las pacientes a los 60, 65 años pues se jubilaran, se pensionaran y viajaran a un lado esto y se dedicaran tal vez a viajar o a los nietos. Ahora es totalmente diferente, son física, emocional y psicológicamente muy activas. Entonces, esto llega a mermar su vida diaria. ¿Por qué estoy hablando aquí de síndrome genitourinario de la menopausia? Es el más claro ejemplo palpable de qué vamos a tener en nuestros cambios en nuestra sexualidad, en nuestros genitales. Podemos tener cambios, por ejemplo, simplemente presión o dolor pélvico. Hay muchas pacientes que dicen, Josué, tengo mucho dolor pélvico, no sé cómo explicarlo, es como cuando tengo una colitis perra, lo mismo me duele a nivel pélvico, no me acomodo, no me acuesto, no me siento, tengo vida sexual, no es placentera, prefiero no tenerla, no quiero ni comer porque si me distiendo. Es este tipo de dolor pélvico, se ha demostrado que son por los cambios por la misma edad, que empieza a cambiar el colágeno, el tejido fibroso, donde hay un sostén de los músculos pélvicos, que nosotros hablamos como una maca, que es una nueva manera de verlo del doctor Petros. Nos dice que el piso pélvico es como si fuera una hamaca que se detiene desde la uretra en la parte anterior del pubis hasta el recto o la parte posterior del sacro. Entonces, cuando tú jalas un hilo de una hamaca, da de sí no nada más en donde estás jalando, sino toda la hebra completa. Entonces, si la paciente tiene problemas urinarios, pues seguramente tendrá problemas anales, y si tiene problemas anales puede ser estreñimiento, diarrea, etcétera. Va a tener problemas vaginales. Entonces, hay que tenerlo en claro siempre, hay que verlo como algo completo, ¿no? Es vagina, vías urinarias, cuestión anorrectal, periné. Entonces, vamos a tener un montón de signos y síntomas. ¿Qué es lo más nuevo que existe? ¿No? Podemos hablar, por ejemplo, de poner
rellenos. Podemos hablar de utilizar toxina botulínica, que la toxina botulínica a nivel urológico lo utilizamos para la vejiga hiperactiva, también se puede utilizar, por ejemplo, para hiperhidrosis vaginal. Podemos hablar de los láser, hay diferentes tipos de láser, que cuál es mejor, todos son excelentes, todos tienen su indicación, pero la base es de hacer un diagnóstico del cambio en el epitelio vaginal. En la actualidad hay muchos tratamientos locales. Las pacientes le tienen pavor a las hormonas, escuchan estrógeno y lo asocian a les va a doler la cabeza, les van a salir varices, van a subir de peso, se asocia con cáncer de mama o se asocia con cáncer de ovario. La realidad es que no es así. Salió en febrero de 2020 en la Unión Europea y en noviembre de 2020 también en las revistas americanas que se acepta el tratamiento de estrógenos locales, por lo menos con estriol, que es el estrógeno de menor potencia, con menor capacidad de absorberse y llegar a nivel hematógeno, de que se puede utilizar para los cambios de atrofia vulvovaginal, cambios de atrofia urogenital, hablando de problemas anorrectales y urológicos, aún con pacientes que tuvieron antecedente de cáncer de mama o que están siendo tratados activamente contra algún cáncer hormonodependiente. No es caro, es por toda la vida, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta porque, ok, la paciente a lo mejor suspende su vida sexual, claro, pero no va a dejar de tener incontinencia urinaria o incontinencia anal. Entonces, deja lo sexual a un lado, pero su feminidad se va a seguir viendo afectada. ¿Cómo funciona? Vamos a hablar de diferentes cosas. Lo que más vamos a tratar de aterrizar en el tema es una vagina sana. Sabemos que los genitales no nada más son la vagina o la vulva, también son las mamas, ¿no? Nuestros caracteres sexuales secundarios. Pero si nosotros hablamos de sexualidad es como que lo que más nos va a hablar la paciente si tiene dolor, si tiene placer, si tiene alguna molestia o lo que más trabajo le puede costar comentárselo a la pareja, a los hijos o al mismo médico. Entonces, nosotros vamos a buscar que una paciente tenga una elasticidad vaginal adecuada, que no sea reducida, que no tenga una sequedad vaginal. Esto es importante porque las paredes vaginales, cuando se ve alterado su epitelio, van a tener sangrado, van a tener flujo, y no únicamente teniendo vida sexual. Si la paciente se quiere parar a hacer ejercicio con el cambio del pH, que se vuelve un pH más básico o muy ácido, va a tener la paciente dolor pélvico, entonces no va a querer hacer absolutamente nada. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué tiene que ver los prolapsos, como les pongo aquí en la pantalla, ¿no? Los prolapsos vaginales, los prolapsos rectales, los prolapsos uterinos o los prolapsos de la cúpula vaginal en pacientes que ya son histerectomizadas demasiado. Las pacientes que tienen prolapso anterior, ¿cómo van a ver alterada su función sexual? Primero, si es un prolapso muy importante, van a evitar que tengan, por ejemplo, penetración. Si es un prolapso medio o leve, la paciente puede tener miedo de tener pérdida de orina cuando está teniendo a punto de tener un orgasmo. O si es un prolapso leve, la paciente va a tener miedo de tener una cistitis o una uretritis poscoital. Entonces, en cualquier ámbito se va a ver afectado la cuestión sexual si tienes un prolapso anterior. Por eso, dentro de lo más nuevo, también hay que hablar de las cosas clásicas, que es arreglar las paredes vaginales. Una de ellas es la anterior, donde le da el sostén a la vejiga y el uretra. Luego, el prolapso posterior, ¿qué tiene que ver? Así como las pacientes llegan a tener una pérdida de orina cuando llegan a tener coito, casi cuando tienen el orgasmo, lo mismo pasa cuando con la pared posterior hay pacientes que llegan a tener pérdida de algún tipo de flatulencia o a veces un manchado con materia fecal. Entonces, pues, la paciente se va a morir de vergüenza, se va a morir de pena, no va a querer ver de nuevo a su pareja a los ojos y el tratamiento puede ser quirúrgico, quitando el prolapso posterior de la pared posterior vaginal, ya sea con una colpoperinoplastia posterior o utilizando, si no es muy grande el prolapso, los estrógenos locales. El prolapso de cúpula vaginal, este sí es como el más difícil
de tratar a nivel quirúrgico, porque debe de hacer una fijación de la cúpula vaginal hasta el nivel del sacro o del coxis. Debe de ser con un cirujano muy experimentado. Antes eran cirugías, híjole, que parecíamos cabeceros, parecía como si fuera oncológica porque tenías que hacer una incisión abdominal, llegar al retroperitoneo, disecarlo, y muchas veces tenías muchas contraindicaciones porque eran cirugías de mucho tiempo, tenías muchos efectos secundarios porque podías tener lesión de las partes intestinales. Entonces, con el advenimiento del uso de mallas o de cintas de mínima invasión, se puede hacer una cirugía en 8 a 10 minutos por vía vaginal. Se puede utilizar algo que se llama un hot all, que es una malla de poliglactina que se detiene la cúpula vaginal al sacro. Entonces, esto normalmente no produce o incontinencia urinaria o incontinencia anal, pero lo que sí produce es dolor pélvico crónico de manera incapacitante. Y luego tenemos el prolapso uterino, que es como el más común que vemos en la facultad o en nuestras rotaciones. Y el tratamiento es una histerectomía, que es remover la pieza uterina vía vaginal. Pero en la base más importante del tratamiento quirúrgico de este tipo de patologías es que la paciente tenga un epitelio joven, un epitelio de buena calidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mejorando su tejido de colágeno, mejorando su tejido fibroblástico con estrógenos locales. Existe otro tratamiento que no es quirúrgico, que es el láser. Para este tipo de padecimientos no se recomienda porque no existe no se ha demostrado una regresión de prolapso a cualquier nivel. Existen para pacientes que no se pueden operar, ya sea por cuestión económica o por cuestión médica, algo que se llaman pesarios vaginales. Yo les explico a mis pacientes que es como cuando utilizas un lente de contacto. Al principio te da pena que te vean ponértelo y después ni se dan cuenta cuando se los pones. Te vuelves muy diestro en ponértelos y en quitártelos. Al principio puedes sentir molestia, después aprendes a vivir con ellos y te sientes más contento porque no usas lentes y ves bien. Lo mismo pasa con un pesario. Hay pesarios que pueden ser tan pequeños como una moneda de 10 pesos o tan grandes como una dona de chocolate, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que mezclemos los tratamientos, por ejemplo, quirúrgico, si tienes un prolapso, y podemos utilizar un pesario pequeño cuando el tejido es de mala calidad y no vas a tener una regresión del prolapso de cualquier nivel al 100%. ¿Por qué hablo aquí de lo que nos enseña la ICS en el 2014, la Sociedad Internacional de Continencia? ¿Qué tiene que ver el síndrome ginecologico de la menopausia? Es el término más adecuado para hablar un poquito del envejecimiento vaginal vulvar o del área urogenital, porque antes nada más hablábamos de dispareunia, hablábamos de que le poníamos un espéculo, tomábamos el Papa Nicolau, la citología vaginal o una colposcopía y veíamos datos de envejecimiento por atrofia vulvovaginal. Ahora ya no hablamos nada más de eso, hablamos también de los problemas urológicos o los problemas anorrectales. Entonces, es la parte más importante de cómo se puede hablar de manera general. Como les decía, los estrógenos es la piedra angular del tratamiento. Hay que quitarnos el miedo que los estrógenos o las hormonas producen cáncer, hay que quitarnos el miedo que te engordan, hay que quitarnos el miedo que producen dolor de cabeza o te producen alteraciones cardiovasculares. La verdad es que los estrógenos locales no van a producir eso, ¿no? Existen las revisiones de artículos, de miles de cantidades de artículos, de la eficacia y la tolerabilidad, que es muy buena. Esto hay que hablarlo con los pacientes, porque cuando tú le dices tienes que utilizar estrógenos, aceptan utilizarlos y les quitas el miedo, empiezan a decirte, Josué, ¿sabes qué? Hoy empecé con un poquito de ardor. Hay que explicarles que es como cuando vas a la playa, que no te pones tu bloqueador adecuadamente, te pones crema cuando llegas a la casa y te empieza a arder la piel, ¿no? Entonces es porque empieza a existir una cicatrización, un crecimiento de vasos sanguíneos, un crecimiento de terminaciones nerviosas. Es lo mismo cuando empezamos a utilizar estrógenos locales. Vamos a tener un engrosamiento del tejido funcional, del tejido vascular, las terminaciones nerviosas,
libres, que lo primero que captan es el dolor, después un mecanismo de presión, entonces es normal que puedan sentir un poquito de dolor. Hay que explicárselos bien para que no suspendan el tratamiento, porque va a ser por toda la vida. José, ¿cuál es el mejor estrógeno local que existe? Todos funcionan. Algunos artículos apoyan el uso de estrógenos conjugados, algunos apoyan el uso de estriol, algunos van a utilizar, por ejemplo, un nuevo medicamento que viene de los liposomas de los tejidos del pescado, que funcionan, sí funcionan también, pero todos tienen sus mismos efectos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles actúan más rápido? ¿Cuáles tienen menos efectos secundarios? Y el costo. Si a mí me preguntas cuál prefieres tú, yo prefiero el estriol porque vemos un cambio en menos de 8 a 10 días, por si es que la paciente se quiere operar de manera oportuna, o si la paciente le urge porque tiene que salir de viaje y quiere cambiar su pesario antes de salir, etcétera. El que tiene su mayor prontitud en ver efectos es el estriol, tiene menos efectos secundarios, y si llega a tener efectos secundarios, después de suspenderlo de 24 a 48 horas, esos efectos secundarios se van a suspender o se van a perder. Entonces, ¿por qué pongo esta imagen? Esta imagen es muy importante porque no nada más hablamos de las cuestiones vaginales, por ejemplo, del deseo sexual, de si lubricamos o no lubricamos, si tenemos, por ejemplo, un orgasmo vaginal, un orgasmo clitoral o tenemos un orgasmo de fondo de saco. Aquí pongo, y se ve muy representativo, la pérdida de orina, es porque si las pacientes tú no tratas adecuadamente sus problemas urinarios, sus problemas sexuales, no los vas a resolver. Por ejemplo, una paciente que tenga incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando tose, cuando hace ejercicio, seguramente va a tener pérdida de orina cuando tenga vida sexual. Entonces la va a hacer a un lado. Antes siempre las pacientes pensaban que eran normales, que es por la edad, es porque fui mamá, porque tuve un parto muy difícil. El factor de riesgo para tener incontinencia urinaria es ser mujer. Por dos factores que en México siempre van a estar presentes. Uno, lo que nos enseñan. La sociedad mexicana les enseña a las mujeres a no orinar en cualquier lugar, no les permiten orinar en la escuela, en su trabajo, en un salón de fiestas. Entonces, cuando tú haces esto, cambias la función o la fisiología de la micción. La vejiga funciona como, en un pequeño resumen, funciona como un globo que cuando llega a su punto máximo produce un reflejo de la micción, pero como aquí no es sociablemente aceptable que yo orine, aprieto mis músculos pélvicos, le enseño a mi sistema nervioso central a aguantar más y se distiende más la vejiga. Entonces ahí ya empezamos a tener una disfunción de la función normal de la micción. Entonces, las pacientes no deben de tener miedo, no todos los tratamientos para incontinencia urinaria son quirúrgicos. Se pueden reparar, por ejemplo, utilizando un pesario, se puede reparar utilizando estrógenos locales, utilizando láser o una cirugía con una cinta que puede ser de mínima invasión, como las transobturadoras o las retropúbicas. Cuando es incontinencia de esfuerzo. Cuando es incontinencia de urgencia, si tú utilizas un medicamento que se llaman anticolinérgicos específicos tipo 2 o tipo 3, les va perfectamente. Los que utilizan anticolinérgicos tipo 3 no tienen efectos secundarios como es resequedad oral, resequedad en los ojos, resequedad vaginal o alteraciones mentales. Ahora, también viene en la imagen, en el slide, la parte anorrectal. Muchos pacientes, cuando empiezan a tener vida sexual, a veces de tan intenso que puede ser el dolor que pueden sentir, el esfínter anorrectal externo y el esfínter anorrectal interno se vuelven tan espásticos que las pacientes después de tener vida sexual pueden padecer de estreñimiento o las pacientes pueden sufrir de hemorroides por tener un incremento en la presión abdominopélvica tan importante por el miedo de perder un flato o por perder una S, ¿no? Entonces,
Si nosotros no tratamos la cuestión anorrectal, su función vaginal o su función sexual no va a funcionar. Hay cosas tan simples, por ejemplo, el poner un banco, ¿sí? Bajo para mejorar la manera o posición de pujar o la manera de sentado, mejoras hasta un 75% de las alteraciones anorrectales en cuestión de evacuar. ¿Qué tienen que ver los estrógenos con la cuestión anorrectal demasiado? Si tú tienes una vagina atrófica, delgada sus músculos, los músculos del esfínter anorrectal van a ser delgados, entonces va a haber mayor probabilidad de pérdida o de que se nos escape algo por vía anorrectal. Dolor durante las relaciones sexuales. Pueden ser superficiales o profundas, nosotros lo decimos, el nombre médico es la dispareunia, ¿sí? La dispareunia es el dolor que se despierta con el acto sexual. El acto sexual no únicamente es la penetración, puede ser cuando la paciente empieza a tener excitación por un coqueteo, por el acercamiento previo a, la paciente empieza a tener regurgitación del estado venoso de la pelvis y puede empezar a producir dolor pélvico. La paciente puede tener dispareunia en el momento de tener la penetración por el mismo acto, ¿no? Físico que sea de la fricción o por lo que utilicemos, por ejemplo, como un lubricante o un espermaticida. Entonces, es lo que les decía en el cuadro de la fisiología de la vagina. Si la paciente tiene un pH vaginal normal de 4.5 a 5.5, utilizando jabones íntimos que promueven la acidosis láctica vaginal o promueven que los lactobacilos mejoren la acidez vaginal, la paciente no va a tener una dispareunia superficial o después del coito la paciente no va a quedar con una cistitis o con una uretritis. Hay otras patologías que no tienen que ver con el envejecimiento del epitelio, ¿no? Como la endometriosis, como un quiste ovárico, etc. Pero esos son otros temas y el tipo de dispareunia es muy diferente. No hay que quedarnos con la idea que el envejecimiento del tracto urinario, genitourinario o anorrectal es este tipo de pacientes, los que tienen canas en la cabeza, que ya tienen arrugas en la cara, ¿no? O que ya se jubilaron o se pensionaron. Con la actualidad, cuando hablamos de equidad de género, las pacientes que fuman, las pacientes que toman café, las pacientes que toman alcohol, que han incrementado la ingesta o el uso de este tipo de sustancias, han visto los mismos padecimientos que vemos en el género masculino, ¿no? Que es el envejecimiento del epitelio, problemas de cáncer de piel, etc. Lo mismo pasa a nivel urogenital. Las pacientes, por ejemplo, que hay mayor cantidad de cáncer de mama o que hay mayor cáncer de tiroides y que utilizan bloqueadores de receptores de aromatasa en el tratamiento, vamos a ver un envejecimiento temprano prematuro. Las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, que utilizan de una manera inadecuada anticonceptivos por no ir a consulta y tomar los que nos recomiendan en la farmacia, podemos tener alteraciones hormonales tempranas y tener atrofias vulvovaginales, atrofia vulvogenital o anorrectales a temprana edad. Y sin que sea un tabú, el tipo de actividad sexual que existe ahora, ¿no? Ya no nada más existe la penetración vaginal, hay que hablar de la penetración anal, ¿no? De que está de moda a lo mejor los Golden Rain, que buscan de manera dirigida el querer orinar o tener salida algún líquido cuando están teniendo vida sexual. Esto va a hacer que su función se altere y vamos a ver a temprana edad más alteraciones sexuales y genitales en nuestra consulta día a día. Hay muchos tratamientos, aquí les pongo los más nuevos. Vemos el láser, hay láser que es profundo, hay láser que es superficial, hay láser de diferentes maneras de cómo se produce, si existe el de yodo, el de argón, etcétera. Todos funcionan. ¿Cuál es el ideal? Que conozco a algunos colegas dermatólogos o cirujanos dermatólogos que lo hacen y lo hacen muy bien. Tengo algunos colegas cirujanos que lo hacen y lo hacen muy bien. Tengo algunos colegas ginecólogos que lo hacen y lo hacen muy bien. Pero lo ideal no es únicamente utilizar el láser
porque muchas veces lo programas y solito te da el tratamiento, sino saber cuál es el ideal y en qué momento utilizarlo. Por ejemplo, si una paciente tiene incontinencia urinaria, tiene incontinencia anal, lo ideal no es utilizar el láser porque tiene muy poca función en la regresión de los problemas a nivel urinarios, principalmente incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, este tratamiento es el ideal para pacientes que tienen un pequeño cambio o que lo quieren hacer de manera preventiva. Yo les explico así a los pacientes, aunque te vayas a poner láser o que te va a dar el tratamiento con láser, debes utilizar estrógenos, porque el láser lo que hace es estimula por temperatura a que las proteínas se ramifiquen, se rompan y estimulen la producción de epitelio nuevo, ya sea epitelio vascular, epitelio neurológico o epitelio de sostén. Pero si tú no tienes una vascularidad adecuada, no vas a tener muchas proteínas en cuales el láser actúa. El láser actúa en proteínas y en agua. Entonces, aunque tú les vayas a dar tratamiento con láser, lo adecuado es darles estrógenos locales por lo menos 15, de 2 a 3 semanas. Al lado están las cintas, ¿no? Son unas cintas que se ven muy grandes. La verdad es que el grosor es de 3 a 5 milímetros. Son cintas que te duran desde el día que te la ponen hasta que te mueres. Existen cintas para continencia urinaria, cintas para incontinencia anal, cintas que detienen o alzan el piso pélvico a nivel de la cúpula vaginal o del cuerpo uterino. Aquí los indicados en ponerlos son o los urólogos ginecólogos o los urólogos que tengan experiencia en tratamiento femenino o los coloproctólogos que tengan experiencia en tratamiento femenino. Nadie más los debe de poner porque a lo mejor el colocarlo no es tan difícil, pero el seguimiento eso se vuelve un poco complicado. Abajo del lado izquierdo tenemos algo que nosotros le llamamos TENS. Los TENS, ¿qué son? Son energía superficial eléctrica que va a estimular la función neurológica, la función muscular, te puede dar hiperplasia y te puede dar hipertrofia. Entonces, no son toques, la gente piensa, ya me va a mandar mi cajita de toques. No, son energías que están diseñadas para que actúen de cierta manera, cierta intensidad, ciertas repeticiones y hacia ciertas zonas para estimular el crecimiento, como les decía, de este epitelio. Puedes utilizarlo para tratamiento para prolapso, puedes utilizarlo para tratamiento de incontinencia urinaria o anal, puedes utilizarlo para incrementar el placer sexual, puedes utilizarlo para disminuir el dolor pélvico. Y al final, abajo a la derecha del slide, vamos a encontrar el clásico pesario. Hay pesarios de donas, hay pesarios de anillos, hay pesarios de cubos. ¿Cuál es el ideal? Dependiendo de la patología de la paciente. Por ejemplo, yo les explico a las pacientes a ponérselo, a quitárselo, a limpiarlo y que pueden utilizarlo incluso cuando tienen vida sexual. Por ejemplo, los anillos, los pesarios en forma de anillo, en la pareja ni siquiera se va a dar cuenta. Son pesarios que siempre deben de estar bien lubricados o se puede utilizar el ponerlos con estrógenos locales o con gel, por ejemplo, que utilizamos para hacer los ultrasonidos, que son de a base de agua. Se puede utilizar si el paciente, su pareja nunca se va a dar cuenta que realmente tiene un pesario. Me gustaría dejarle hasta aquí la plática y quisiera ver si quieren empezar con preguntas, algunos comentarios, no sé, José, si quieras continuar con esto. Doctores Contreras y Hernández, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Antes de devolverles la palabra para contestar las preguntas de nuestro público, quisiera comentar a nuestros amigos y clientes que MD Supplier cuenta con un catálogo amplio para sus consultorios y procedimientos. Y como siempre, si no contamos con algo de lo que requieren, les pedimos contactarnos para tenerlo disponible a un muy buen precio. Actualmente manejamos espéculos, equipos para toma de muestras de Papa Nicolau, guantes, batas para paciente, catéteres, sondas, drenajes quirúrgicos, apósitos postoperatorios, entre muchas cosas más.
MD Supplier les invita a visitar la página que es www.mdsupplier.mx y revisar los insumos que pudieran necesitar. Tenemos algunas preguntas, así que le devuelvo el micrófono al doctor José Contreras Ruiz. Josué, como dice Karina, tenemos algunas preguntas del público. La primera pregunta que nos hacen es, ¿dónde puedo consultar al doctor Cristian Hernández Bañales? Bueno, mira, tengo mi consultorio en el Ángeles del Pedregal, en el consultorio 139. Bienvenidos todos los tipos de paciente. Ahora, hago un poquito más amplia esta invitación, no es únicamente para mujeres. Muchas veces la pareja es la que, el hombre o la pareja sexual la que te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos vida sexual, pero yo no siento cierto placer. Quisiera ver qué se puede hacer en la maquinaria, ¿no? ¿Qué le podemos hacer a mi pareja para que ella lo disfrute y yo también lo disfrute? Entonces, muchas veces son consultas de pareja. Perfecto. Y esto es muy importante, ¿no? Saber lo que el ir al ginecólogo como pareja no es nada denigrante, ni preocupante, ni nada de nada, ¿no? Hombres y mujeres pueden ir por igual. Nos preguntan también, ¿cómo saber si ya necesito algo que implique cirugía o todavía puedo manejarme con medicamentos y ejercicios? La manera más sencilla es con un Papá Nicolau. Normalmente en la consulta, cuando tomamos la citología, nosotros le decimos a los pacientes, te mando tu resultado o si no te hablo es que todo está bien. No, no es así. A mí me gusta que si mis pacientes tengan de manera digital sus cosas porque hay un apartado que dice nivel hormonal local. Entonces es una manera que tú puedes darte cuenta si empieza tu epitelio a envejecer. Digo, desde los 18 años ya sabemos que empecemos a envejecer, algunos desde antes, pero a lo que me refiero es a nivel local, si tienes datos de hipoestrogenismo temprano, vas a ver menor cantidad de células parabasales en el cérvix o en la vagina, vas a ver una menor cantidad de estrógenos o alteraciones, cuando tú haces la colposcopía, alteraciones vasculares. Entonces, desde ahí te puedes dar cuenta cómo está y tu ginecólogo te debe decir, ¿sabes qué? De manera preventiva te recomiendo que uses tal medicamento, ¿no? ¿Por qué es así? Porque muchas veces nosotros no le preguntamos, oye, ¿qué ejercicio de zumba? Oye, cuando brincas se te sale la pipí. Realmente no los hemos dirigido porque creemos que les puede dar pena o se pueden sentir ofendidos. Pero es una manera muy sencilla de nosotros como médicos darnos cuenta cuando hay que empezar a recomendarles tratamiento. Ahora, ella como paciente, nunca hay que dejar a un lado si sienten pesadez pélvica, si tienen problemas para orinar o si tienen problemas para evacuar. Resumido, las mujeres no deben de pujar para orinar. Las mujeres se relajan y debe empezar a salir la salida de orina a través de la uretra. Las que empiezan a pujar es que ya tienen alterada su función de la micción y lo mismo les va a pasar en cuestión anorrectal. Ahí es el momento ideal que con fisioterapia se atiende este tipo de tratamientos. Fíjate qué interesante esto que mencionas, ¿no? Y que es algo que incluso muchos médicos no sabemos. Yo me estoy enterando de estos conceptos. Muy bien. Nos preguntan también, ¿qué resultados puedo esperar de un láser vaginal? ¿Cuánto tiempo tardaría en recuperarme y cada cuánto lo puedo hacer? Ok. Realmente para que una mujer quiera hacer un proyecto estético, por decirlo así, debe tener de conciencia que no es con una sola dosis, por decirlo así, con una sola sesión. Por lo menos son 3, para que realmente tengas un cambio. Vamos a ver a qué lo quieren dirigir. Si lo quieren dirigir únicamente, por ejemplo, a incremento de la satisfacción sexual, si lo quieren dirigir únicamente a que se vea más bonita la vagina, me decía, José, ¿qué tiene que ver que se vea más vagina? Pues hay que hablarlo como es. Hay gente que le gusta tener sexo oral y lo ve, ¿no? Ve cómo está el asunto, ¿no? Y prenden la luz, le gusta ver que está agarrando. Entonces, tu pareja se puede dar cuenta, o tú con un espejo, después de la segunda o la tercera sesión, ¿ok? ¿Cuánto tiempo necesito yo de recuperación? Nada. Tú te sales del consultorio caminando, se puede hacer con anestesia local. La gente que salga con dolor de consultorio es que no fue aplicado adecuadamente, no debe de producir dolor, un dolor que no se quite con una pastilla o con una crema indicada, ¿no? Lo único que sí les digo es no vida sexual, no meterse al jacuzzi y no nadar por lo menos 14 días, que es el proceso normal de la vagina
que cicatrice. Perfecto, pues son las preguntas que tenemos. Hay una sobre el pesario, pero tú ya comentaste lo que es un pesario y para qué se utiliza. Entonces, Josué, no me queda más que agradecerte muchísimo por haber compartido con nuestro público tus conocimientos y haber desarrollado magistralmente este tema como todo lo que tú haces. Y a nuestros amigos los invito a dar like a este video si fue de interés y suscribirse a nuestro canal de YouTube de MD Supplier. Nos vemos la próxima semana con otro interesantísimo tema en el tema de la semana con el doctor José Contreras Ruiz. Muchísimas gracias, Josué. Muchísimas gracias al equipo de MD Supplier. Un abrazo y gracias por la invitación, maestro. Cuídate.